La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, arrancamos ya y no aprenden, no aprenden más. Te voy a volver a mostrar este grafiquito que armamos un poquito artesanalmente, que lo llamamos el círculo infernal de Mussolini. Rápidamente te explico. El problema de la Argentina no es el dólar blue, el problema de la Argentina es la estructura que armó el peronismo, que se empezó a armar hace 70 años en base a la Carta del Lavoro de 1927, 100 años tiene una ley laboral que copiamos de Italia, que Perón copió de Italia, que ya era medieval en el año 27. Bueno, esto hace que los privados no contraten, te lo vuelvo a explicar, esto hace que el Estado se convierta en el señor y amo del trabajo. Y en algunas provincias ni te cuento, tipo Santa Cruz, Formosa, donde el Estado es el único empleador porque los privados no contratan ni en pedo. Esto genera el déficit fiscal y la inflación, la falta de crédito, y los sindicatos y los políticos. ¿Qué están haciendo? Yo quiero que veas, acá lo tenemos a un senador que se llama Lovera. Lovera, este es el hombre que muy pícaramente metió a la voz de las pymes para apoyar la ley de teletrabajo, con lo cual, como en todo el mundo, después de la pandemia van a apostar fuertemente a bajar los costos empresarios con teletrabajo y hacerle más cómoda la vida a la gente, obviamente con teletrabajo. Aquí en Argentina prácticamente está prohibido para las empresas, ¿no? Y está además la ley de teletrabajo que va a regir después de la pandemia, está pensada para generar una industria del juicio de la puta madre, ¿no? Ya te lo digo. Bueno, este senador, podemos verlo de nuevo, don Lovera, ya sacó otra ley para prohibir que las pymes, sobre todo las pymes, las grandes empresas también, pero que las pymes tomen empleo. A ver, en un momento en que hay un desempleo de millones, en donde la pobreza está llegando al 50%, donde las pymes están cerrando, que vengan a proponer que los juicios laborales se pueden hacer hasta años después de haberte ido de la empresa. Obviamente que esto es un gran curro para los abogados laboralistas que reflotan la industria del juicio. Bueno, esto hace que si algún pyme te decía, me corto una mano antes de contratar a alguien en Argentina, bueno, ahora se va a cortar las dos. Ahora se va a cortar las dos. Entonces, muchachos, ¿podemos volver al círculo infernal de Mussolini? Para poder romper ese círculo hay que empezar por donde empezó, que es con el trabajo. Hay que facilitar el trabajo, el laburo en Argentina. Bueno, esto no se va a poder hacer. ¿Qué es lo que te dicen la gente que asesora a Lovera en materia de comunicación? Te dice, y bueno, hay muchos pobres. A ver, lo que va a haber es muchos abogados laboralistas ricos, empresas fundidas y muchos más pobres. Muchos más pobres. Pero bueno, hasta que no entiendan esto los políticos, no solamente peronistas, Macri tampoco lo entendió. Bueno, te quiero mostrar un poco un gráfico que me llamó la atención de una encuesta de Jacobe de esta semana, que tiene que ver con las expectativas negativas de la gente. Ahí vamos a entender mucho, sobre todo vamos a entender un poco el tema vacunas. Vos fíjate, ¿cuánto tiempo cree que tardará la economía argentina en crecer nuevamente? Bueno, yo te digo, uno podría decir, si caímos tanto, más que todos los otros países del mundo, y ya veníamos cayendo en el 2019 con Macri, con las elecciones, bueno, la recuperación, una vez que el año que viene se supone que se va a ir resolviendo el tema de la pandemia, Argentina tendría que ser el que más crezca de todos. Bueno, esto es lo que cree la gente, el 62% que vamos a tardar más de 4 años. Quiere decir que, a ver, te lo sintetizo, del presidente Fernández la gente no espera nada, ya está.
Ya fue, ya te había mostrado cómo están la aprobación de gestión, cómo se derrumbó después de haber llegado a un pico extraordinario al principio de la pandemia. La gente no espera nada de este gobierno. Y esto nos explica un poco, bueno, el tema del desastre de la vacuna rusa. Lo llamamos desastre de la vacuna rusa. Quiero que veas la tapa. Quiero mostrarte la tapa de página 12 cuando informó del anuncio de la vacuna rusa. ¡Ah! Antes de que se agote. Mirá, ahí está la gotita de la inyección. Mirá qué creativo. Con un Putin sonriendo ahí, exitoso, informándote que se van a comprar 25 millones de dosis de una vacuna que es la más polémica del mundo, porque toda la literatura científica está diciendo que no está, digamos, documentada como para poder decir esa vacuna sirve o no. De hecho, hoy Rusia está casi como nosotros en el tema de los contagios y tampoco está aplicando la vacuna. Pero bueno, cuando algo es oscuro en comunicación, cuando algo es oscuro, si se lo hace más oscuro, bueno, empeora el resultado. Y de hecho, en un momento en donde el movimiento antivacunas y las teorías conspirativas están a full en todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Quiero que veas acá la viceministra, Carla Bisotti, que estaba en todas las conferencias de prensa anunciando, bueno, lo habían corrido un poquito del lugar al ministro Ginés González García. La viceministra estaba en las conferencias de prensa anunciando los muertos y qué sé yo, contagios, etcétera, y de repente un día desapareció. Y los periodistas del área se preguntaban, ¿dónde está la ministra? ¿Se agarró coronavirus? Bueno, de repente nos enteramos que estaba en una misión secreta, en Moscú, ahí en la fría Moscú, ¿no? Tipo onda de espías, negociando la compra de la vacuna rusa. Y, por supuesto, después nos enteramos también. Primero dijo Bisotti, la vacuna además va a ser obligatoria, ya directamente Halloween total, el terror total. Después, al final, Bisotti cambió de idea y dijo, no, Borrea no va a ser obligatoria, cuando vio que la gente directamente empezó a sentir terror ante esa posibilidad. Y nosotros hicimos desde la revista Imagen una encuesta a comunicadores, donde les preguntamos cómo veían la comunicación en torno a la vacuna, porque a todo esto hay que agregar, ¿no? La empresa, el laboratorio que va a distribuir la vacuna en la Argentina tiene todos los antecedentes de una empresa trucha. O sea, comparada con, no sé, la vacuna de Oxford, que la va a distribuir el grupo Insud, que es uno de los líderes del sector, junto con AstraZeneca. Esto es todo muy raro. Fíjate lo que dicen, 70 profesionales de comunicación contestaron cómo evalúan la comunicación gubernamental en torno a la vacuna rusa. Bueno, muy mala el 43%, mala el 25%, o sea, 70% la considera mala. Quiero que veas el próximo cuadro, ahí está. Es una pregunta fundamental. Si este gravísimo error de comunicación, que dicen que hay un cambio de vocería en el Ministerio de Salud en las últimas semanas, esto lleva a que crezca el antivacunismo, bueno, va a ser más difícil salir de la pandemia en Argentina. Y fíjate que la mitad considera que sí, que esto va a potenciar a los antivacunas, o tal vez, o sea, también tenemos 3/4 de los profesionales que creen que esto puede potenciar a los antivacunas. Así que, para esto, por supuesto, como esto es la hora de Maquiavelo, tenemos Maquiavelitos, así que le vamos a pedir a nuestro señor director, Nacho Montorfano, arriba el telón. Bueno, pobrecito ahí, la falta de transparencia, la politización y el misterio en torno a la compra de la vacuna rusa solo potenciaron a los antivacunas. Flojo, flojo, flojo. Un solo Maquiavelito. Así que para la próxima, muchachos, el tema vacuna es un tema que requiere asesoramiento en comunicación. Tienen ahí a Juan Pablo Biondi, que es el hombre que asesora al presidente, que de esto, de comunicación de crisis, sabe y un montón. Bien, pero antes de juntarnos con Agustín Orrelli, un lobista experto en análisis político, quiero un Maquiavelito más.
y esto es para la Corte Suprema. A ver, la Corte Suprema, chapó, eligió el día de la elección en Estados Unidos, la elección más importante en décadas en el mundo, para anunciar que terminaba dándole la razón a Cristina y que, bueno, y que iba a correr, aceptaba que corrieran a los jueces que la iban a juzgar a Cristina por corrupción. Así que el timing realmente espectacular. Así que, Nacho, aquí hay maquiavelitos. Bueno, muy bien, gran timing. La Corte eligió el día de la elección en Estados Unidos para anunciar que se contradecía, porque ya había dicho que estaban bien trasladados esos jueces, y darle la razón a Cristina en desplazarlos a los jueces que la juzgaban por corrupción. 4 maquiavelitos, la verdad, excelente. No le damos los 5, bueno, no le damos los 5 obviamente porque esto de alguna manera destruye a la República, ¿no? Destruye a la República porque, bueno, un poder ejecutivo que le molestan jueces que los está juzgando, bueno, si los va a desplazar, se acabó la división de poderes en Argentina. Así que por eso no le damos los 5, pero felicitaciones a los cortesanos en elegir el momento adecuado. Y ahora quédate porque me voy a sentar con uno de los lobistas menos conocidos en Argentina y más inteligentes. Quédate. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de eCheck. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en administración de empresas, especialización en marketing y dirección comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agustín Orrelli, hay que verlo, hay que mirarlo, porque bueno, él dirige una consultora que se llama Moody Brooks, que es una filial de una consultora internacional, me imagino. No, es la mía. Es la tuya, ajá, mirá vos. Estamos por abrir Perú, así que va a ser una consultora internacional, pero sí es mía. Trabaja para muchos clientes, muy perfil bajo. A ver, ¿cómo estás viendo al gobierno de Fernández? Vos viste lo que mostré de Giacobbe, el nivel de expectativa. Yo creo que esa es la pauta que te da que la gente ya prácticamente a los 10 meses descartó, o 11 meses descartó al gobierno de Fernández. Ahí lo tenemos. El 62% cree
de los argentinos cree que se va a tardar más de 4 años en salir de esto. Quiere decir que la gente que no cree que Fernández y Guzmán puedan sacarnos. Sí, es correcto. Hay hace mucho tiempo una gran desilusión de la gente con la política, un poco a nivel mundial también, no es solo en Argentina. Obviamente en Argentina hace muchos años que venimos con graves problemas institucionales, de credibilidad de la clase política y también del Poder Judicial, con lo cual en nuestro caso es, aparte de la pandemia, más grave por la historia recorrida ya, ¿no? Yo creo que en eso, un poco lo que vos hablas siempre del tema de comunicación, el hombre moderno, posmoderno, tiene como en su teclado, en su teléfono, la capacidad de elegir todo lo que quiere, en el momento que quiere, en el instante que quiere. Entonces, cuando va la... Menos el gobierno. Exactamente. Sí. O sea que cuando va la compulsa electoral, por ahí él elige lo que quiere, el color, la corbata, el gusto, el helado. Pero después sale cualquier cosa. Claro, después hay otro resultado. Bueno, perdóname que te salte completamente. Me hace acordar a Mauricio Macri eso. Que la gente lo votó para que resolviera fundamentalmente el problema económico y nos dejó peor que como empezó. Bueno, las expectativas generalmente son estas que te comento. O sea, claro. Y lo que falta generalmente en los países en que venimos en un proceso de descomposición institucional es que no hay instituciones que mantengan la expectativa dentro del marco de la ley y la regulación y del progreso. Con lo cual existe en Argentina más que una crisis política, una crisis de la administración pública. Eso hace que cada 4 años los problemas sean los mismos, no cambien, o más graves, obviamente se van agravando por el tiempo, pero que no cambie la expectativa de la gente, claro, sino que empeore. Quizá Macri fue el último que tuvo una expectativa muy favorable. Cuando arrancó Fernández ya no fue tan favorable, pero la pandemia, qué sé yo, la gente dijo, bueno, este tipo ahora tiene la manija. Y finalmente vemos esto. Ahora, Cristina le escribió una carta a Fernández donde le dijo, bueno, hacete cargo, viste, yo Argentina, y más o menos le dijo, goberná vos ahora. Y no sé, por ahí, qué sé yo, se vieron algunas cositas como las usurpaciones que realmente generaron la duda en todo el mundo de que Argentina tuviera interés en mantener la idea de propiedad privada que está en la Constitución. Eso lo resolvió, pero el tema económico sigue ahí, que si el dólar bajó un poquito el blue ya festejamos. Sí. Yo creo que las expectativas de los políticos son totalmente diferentes a las expectativas de los ciudadanos. Con lo cual ahí se da el primer divorcio. Baja el blue, festejan y no se dan cuenta que, bueno, no, con eso es una aspirina nada más. Y al ser un gobierno de coalición, en la misma coalición de gobierno las expectativas también son diferentes. Claro. O sea, porque tenemos a una Cristina muy enfocada en el aspecto judicial, a todo ese sector muy vinculado con qué es lo que pasa con todos los problemas judiciales que tienen. Después, si dividimos a Alberto Fernández de Sergio Massa, que hay que dividirlo porque en el principio eran una sola cosa, tenemos a un Massa mostrándose más para el electorado de derecha, si se quiere, sí, y un Alberto Fernández jugando en el medio. Sí, un poquito para un lado, un poquito para el otro. Exactamente. ¿No? Ahora, es muy interesante, ¿no? Un dato, vos sabés que nosotros hablamos mucho de que están anunciando muchas empresas multinacionales que se van de la Argentina. Exactamente. Y lo que le llamaba la atención a tus colegas, me lo contaban varios, es que cuando salían los anuncios, por ejemplo en el caso de Danone, generalmente los gobiernos tradicionalmente peronistas, la gente de comunicación, tiene una, sano, no sano, como quieras, es normal casi, un reflejo de llamarlos para putearlos, ¿no? Che, ¿cómo me lo pones así? No, ponelo que te vas, pero no mucho, qué sé yo. Bueno, pero se fue un montón, que Danone, que Brightstar, que Walmart, en fin. Y parecía que, la mala noticia era que parecía que al gobierno ni le importaba. O sea, no le importaba controlar ese relato y la duda era, che, ¿no será que hay parte de la coalición que gobierna que festeja? Que se vayan las multinacionales y que quede la gente en la calle. Bueno, tengo una buena noticia.
El gobierno, esto fue una iniciativa justamente de Juan Pablo Biondi, el vocero de Fernández, tuvo una iniciativa de mandar un PDF a los periodistas con argumentación de por qué no es tan grave y no son tantas las empresas que se van. Por más que la argumentación sea más o menos dudosa, cuestionable, aceptable en algunos casos, pero es una excelente noticia, por lo menos vemos que el gobierno se está preocupando porque no se nos vayan todas las empresas. Sí, yo creo que ese tema, en el mundo, empresas que entran y salen de mercados hay muchas, por distintas circunstancias, pero en Argentina lo que no hay expectativa es de que entren nuevas. Claro. Ese es el grave problema. Porque el mercado mundial y las decisiones corporativas van y vienen. Y la pandemia cambia muchas cosas. Exactamente. Y la pandemia sobre todo, porque se está volviendo a centrar en el mercado nacional, los procesos de integración están en stand-by. Sobre todo, bueno, en Argentina, que tiene su proceso de integración mayor, que es el Mercosur, hace rato que también está en una crisis compleja, sí. Con lo cual, con una visión de Estados Unidos más al mercado interno, con China de la misma manera, Rusia, la Unión Europea, con muchas crisis de empleo, no es un mercado mundial que esté abierto a las inversiones. No, justamente por eso hay que cuidar las que tenemos. Exactamente. Y el precio del dólar y la mano de obra en Argentina y el ingreso promedio hace que Argentina vuelve a ser competitivo para algunos sectores. Por lo menos para otros no. Para producir, para exportar. Obviamente el mercado interno ya no existíamos antes, pero ahora obviamente que no, ¿no? Yo creo que en eso es súper urgente que el dólar en Argentina tenga un precio. Sí. Urgente. Porque las expectativas económicas van a estar sin lugar a dudas atadas a cuáles son los precios de los dólares para empezar a transaccionar, porque si no, de esta manera... Después tenés que hablar de todo lo demás, del tema de trabajo, que es la base, y después, porque cuando resolvés el tema de trabajo podés empezar a resolver el desastre del déficit del Estado, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar entre los problemas estructurales de la Argentina y los problemas que surgieron con la pandemia. Claro. Son dos cosas totalmente diferentes que se juntan y se potencian. Y que hacen un cóctel totalmente explosivo. Ahora mencionabas Estados Unidos. Antes de terminar, parece, está bien, está claro a esta altura que gana Biden, no hay ninguna duda. Ahora, por un pelito. Y nos pronosticaron que iba a arrasar, o sea, estaban hablando de 10%. Qué sé yo. Me hizo acordar acá a cuando pronosticaban que supuestamente iba a haber un empate entre Macri y Fernández, y bueno, fue una paliza tremenda. Más allá de que acá hubo operaciones desde el gobierno de Macri para dibujar números. ¿Habrá habido, con el caso de los encuestadores en Estados Unidos, un encuestado, digamos, vergonzoso que decía no, Trump no, y después lo votó? Yo creo que sí, y además recordemos que Trump arranca con su caballo, con todos los medios importantes en contra, con las ya de entrada, tecnológicas hace 4 años ya exactamente. Estaba. Con lo cual para mí hace una excelente elección, pero como dice un analista amigo mío, una buena elección es aquella que se gana. Claro. Entonces... Sí, bueno, pero estábamos viendo que en total le está sacando Biden 4 millones de votos a Trump, que es 1 millón más que Hillary. Quiere decir que hizo una mucho mejor elección de la que se pensaba cuando se pronosticaba una paliza. Y acá era como Cristina, la gente no se animaba a decir que iba a votar a Cristina y bueno, y no te lo decían. Lo que dicen los analistas económicos es que en Estados Unidos el futuro económico no es promisorio, que no se espera una recuperación a la China y que va a ser un periodo de gobierno difícil. Con lo cual una posterior vuelta de Trump se puede ver como un escenario factible si es que el gobierno de Biden y Kamala Harris no tiene un buen desempeño. Podría pasar en Estados Unidos lo que pasó acá, que Biden sea un Macri y que Trump sea una Cristina, que de alguna forma logre en 4 años volver. Exactamente. Yo creo que la discusión igual a nivel mundial se está haciendo más sobre los valores que movilizan a los procesos políticos y no tanto sobre cuáles son las circunstancias de los partidos, ¿sí? Se ha vuelto a una política vinculada a los valores, no tanto ya a la propuesta electoral vacía de comunicación, sino que estamos viendo en muchos países
una vuelta a la propuesta electoral, a la plataforma electoral, que es algo que no se veía hace rato y que los partidos adolecen hoy de una plataforma electoral. Claro, es sí. solo comunicación, si sos un excelente comunicador. Vamos a encender la economía. Claro. Bueno, se ve que todavía no encontraron el botón. Bueno, el mayor spot que me sorprendió en la campaña de Estados Unidos es el de Joe Biden vistiéndose con un cuerpo de joven y después aparece su cara vestido de traje. Que está delgado, tiene un tatuaje. Exactamente. Realmente tiene, a pesar de la edad, tiene un buen lomo. Exactamente. El tipo, pero digo, ¿cuál es la propuesta? Forma de mostrar, porque se lo notó muy mayor, ¿no? Sí. Una forma de mostrar, no soy tan mayor. Exactamente. Pero amén de eso, que puede estar bueno como propuesta publicitaria, que tiene todo un sentido de publicidad. Claro, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de las plataformas electorales? Y creo que en eso se va a basar la política del futuro, ¿sí? En los valores y en las plataformas. Pasa en Europa, donde los problemas ya no son si el PBI crece 1, 2, 3 puntos, sino hay atentados terroristas, hay problemas con África, hay problemas de diferencias de decisiones. Ahora, acá los políticos se resisten a eso. Yo critiqué mucho, no sé cómo lo verás vos, pero critiqué mucho la reaparición de Macri haciendo una autocrítica muy lavadita, muy light, de lo que fue la mayor oportunidad perdida de la historia, por lo menos de los últimos 80 años de historia en Argentina, de hacer una reforma económica que termine de sacar a la Argentina del marasmo. Pero yo también estoy viendo que Fernández tampoco se hace ninguna autocrítica, de Cristina, por supuesto, ni hablar. Y de Trump, ¿qué se va a esperar? Yo creo que tenemos que ver con buenos ojos alternativas de gobierno, en general, en Argentina, que se vayan desarrollando. Con lo que fue la crisis del radicalismo, hoy Juntos por el Cambio o Cambiemos, o como esa propuesta electoral se llame en ese momento, pero el partido del PRO es una alternativa electoral que en otro momento no hubiera existido. O sea, es un desarrollo político que tiene sus años y tiene su experiencia, pero no es que es un partido centenario como la Unión Cívica Radical o el peronismo, sino que hay muchos dirigentes nuevos que están pasando sus primeras intendencias, sus primeros pasos por los gobiernos, con lo cual es como una cosa que no se le tiene por ahí en cuenta a ese espacio político. Y sí se le critica mucho al peronismo, que se dice que está hace 70 años en el gobierno y la Argentina viene en decadencia. Es como que son dos procesos que se juntan en el medio y son interesantes de analizar, ¿no? ¿No le dirías a Biden, che, venite a la Argentina, escuchalo a Macri, que te diga todo lo que no hay que hacer para que no vuelva Donald Trump, ¿no? Yo se lo recomendaría a Biden, ¿no? ¿Qué sabe, no? Supongo que sí, sabrá que en Argentina gobernó Macri, ¿no? Y que no pudo y volvió el kirchnerismo, el riesgo que vuelva Trump, ¿no? Yo creo todo un tema del que no se habla, muy interesante. Yo creo que la relevancia nuestra en el panorama de Estados Unidos hubiera sido mayor con Donald Trump como presidente. De hecho, lo fue. Que con Biden vamos a tener que trabajar un poquito más en esa relación. Por supuesto, vamos a ver si tiene una mirada diferente hacia América Latina. No creo que cambie demasiado. Agustín O'Reilly, usted lo escuchó, es uno de los lobistas menos conocidos de la Argentina, así que lo tuvimos acá en primicia en La Hora de Maquiavelo. Seguí en La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y por YouTube.